Los llevaré a un viaje. ¡Todos a bordo! 3, ¿Qué tenemos aquí? No esperaré para averiguarlo. 2, Aquí vamos. Aquí vamos. 1. ¡Oh, Dios mío! ¡Ben! ¡Wow! Creí que lo había visto todo. ¡Oh, sí! ¡Wow! Cada vez se pone mejor. Solo hay una meta. Hazlo grande o no lo hagas. Sí, hagamos dinero. Sí. Eso es. No hay mejor sonido que ese. Bienvenidos a la competencia más brutal jamás creada. Hagámoslo. Comiencen a forjar las armas ahora. Algunos misterios son tan grandes que nos han desconcertado por siglos. Es un viaje que dilucidará lo extraño e inexplicable. La verdad es espeluznante. Algo me vigila. ¡Wow! Ahí está de nuevo. Sí. ¡Bum! Justo así. Dios mío. ¡Es real! ¡Despierten! Una trama como la de una película de Hollywood. La más sorprendente operación caballo de Troya en la historia del espionaje. Esta crisis podría decidir el destino de la nación. Algunas de las mejores historias que se han contado cobrarán vida. Todo depende de ti. Aunque parezca cosa de niños, coleccionar buenos recuerdos es un trabajo serio. Mike y Frank tienen todos los juguetes, así como lo oyes. Bolas, artefolclóricos, Bicicletas, motocicletas, tractores de pedal, objetos militares, bifurtazones, pistolas de juguete. Cazadores de tesoros, nuevos episodios, domingo a las 11:30 de la noche. Disponible en History Play y History On Demand. Es la semana más importante para la religión cristiana. Y en History 2 diseñamos un evento especial para conocer más sobre la fe. Una mirada completa a los sucesos que relatan las últimas horas de la vida de Jesús. Y el estreno de 2 episodios de nuestra exclusiva serie Buscando a Dios. Especial Semana Santa, del 1 al 4 de abril, por History 2. Misterios del pasado. Es hora de investigar. Misterios de otro planeta. Dios mío. Misterios inexplicables. La verdad es espeluznante. Misterios de la Guerra Fría y del fin del mundo. Todo agente secreto camina en la cuerda floja. Lo único que no es un misterio es dónde encontrarlos. Síguenos en el carrusel de misterio de History VOD. Buenas tardes, bienvenidos a los ovnis de los Álamos. Estamos sumamente entusiasmados ahora porque, como se pueden dar cuenta, History viene con grandes historias, grandes talentos, grandes estrenos, grandes episodios, grandes temporadas y sobre todo grandes novedades para el 2021. Ahora vamos a empezar a presentarles a nuestro director de producción original, nuestro reciente promovido Senior Director de Producción Original, Lucas Rojo, quien nos va a comentar qué es producir para History. El cielo de Nuevo México brilló como nunca antes. Muy cerca del laboratorio en el que se desarrolló la bomba atómica, ocurrieron 3 de los incidentes más enigmáticos de finales de los 40. Los radares los atrajeron. Los testigos vieron su caída. El gobierno escondió su existencia. Hasta ahora, los ovnis de los Álamos. Por History. Lucas, estamos todos contentos de estar contigo para que nos cuentes
todos los secretos de producción original. La gente se muere de ganas siempre de saber todo lo que ocurre en backstage, más aún cuando hablamos de una producción muy especial, como Los Ovnis de los Álamos con Jaime Maussan. Cuéntanos qué significó este desafío de producción original en medio de todo lo que hoy nos rodea. Bueno, muchas gracias César, muchas gracias a todos por acompañarnos en este momento y en este evento que nos pone muy contentos. La producción original viene siendo un desafío sumamente importante, sobre todo en estos últimos 12 meses, ¿no? Esta semana estamos cumpliendo ya, sí, estos días estamos cumpliendo un año de pandemia en Latinoamérica, de cuarentena, donde nos abrió desafíos sumamente nuevos que no estábamos acostumbrados a afrontar. Y que todo el mundo cambió la forma de trabajar y demás, y eso afectó mucho más a la producción original. Así que nos tuvimos que adaptar en muchísimas cosas este último tiempo, desde grabaciones vía streaming, tuvimos que adaptar formatos de grabación, tuvimos que adaptar, scouting de locaciones, tuvimos que tener lecturas de guiones con equipos a través de las computadoras. Realmente fue un desafío sumamente importante para nosotros, pero estamos muy contentos porque, sin embargo, con todos estos retos, de todas maneras, desde nuestras marcas entendemos la importancia de generar contenido local para nosotros, ¿no? Desde History estamos apostando a la producción original, localizando el mejor contenido para nuestros usuarios, sabiendo que localizando el contenido, identificando eso, es la mejor manera de conectar con ellos. Así que desde la adaptación de formatos que tenemos como ejemplos, como Desafío sobre Fuego Latinoamérica, que ya estrenamos 3 temporadas, también el otro camino para conectar con esos usuarios es desarrollar contenido y especiales únicos, específicos para Latinoamérica, con categorías como es Misterios y Aliens, que realmente History es dueño de esa categoría. Así que a partir de ahí sabemos que nuestros usuarios nos vienen a buscar ese contenido y decidimos desarrollar ese tipo de propuestas. Así que a partir de la exitosa experiencia que tuvimos el año pasado, como fue con Las Momias de Nazca, que también fue conducido por Jaime Maussan y producido por Voy a Hollywood, donde, si recordás, fue uno de los especiales más vistos el año pasado en History, decidimos salir a producir estos 2 especiales en la categoría de misterios y de ovnis, y del cual estamos sumamente contentos. Pero todo lo que se refiere a la producción estos últimos meses, los protocolos, no es lo mismo producir un documental o los ovnis de los Álamos como producir Desafíos sobre Fuego, donde los protocolos en un país son totalmente diferentes a otros, así que semana a semana nos íbamos actualizando en cuáles son los protocolos, cuáles son las necesidades, reducir equipos, pero tener más jornadas de grabación. Fue todo realmente un desafío, pero el cual estamos sumamente contentos con los resultados que venimos teniendo muchísimos éxitos con Desafíos sobre Fuego y demás. Y bueno, en este caso ahora estamos estrenando Los Ovnis de los Álamos, que es un especial de 2 horas, donde se investigan los hechos que ocurrieron entre 1945 y 1948, donde 4 naves no identificadas caen a la Tierra en la zona de Los Álamos, en Nuevo México, muy cerca de las zonas donde estaban los laboratorios de Los Álamos, donde se hacían todo tipo de pruebas nucleares, y era un área muy protegida por el gobierno. No me quiero meter mucho en el tema porque sé que nos está esperando el especialista que nos puede profundizar bien en la materia, que es Jaime, pero sabemos que hay muchísimas historias sumamente interesantes. Jaime estará en el lugar de los hechos entrevistando. Esto es material que ya se grabó previo a la pandemia y se fue adaptando en base al contenido que íbamos teniendo. Y nada, y Jaime fue al lugar entrevistando a los protagonistas, a los testigos de los hechos, recorriendo los lugares con un material único que realmente pensamos que es una producción muy especial que vale la pena mirar. Así que estamos muy contentos con esta nueva producción. Hablamos de una marca importante como History. Has mencionado claramente que es importante la producción original, que tenga sabor local para que sea relevante y tenga una conexión emocional con su audiencia. ¿Cuán importante es la franquicia de misterio y cuán representativa es ese tipo de producciones que vamos a ver hoy con Los Ovnis de los Álamos, de lo que es el core de la marca de History? Nosotros
Misterios y aliens, si hablamos de misterios y aliens, estamos hablando de History, ¿no? Claramente con todos los formatos que venimos teniendo en los últimos 15, 20 años, con alienígenas ancestrales, con producciones originales que hemos hecho acá, con Contacto Extraterrestre, si se acuerdan, fueron 2 temporadas de varios episodios buscando los casos de experiencias con extraterrestres, con ovnis y demás en toda Latinoamérica. Así que es sumamente importante salir a validar esa marca, esa bandera que representa History, y justamente que producción original pueda dar su aporte con contenido local para nosotros y para nuestros usuarios es una de las categorías más importantes. Además, ahora podrán disfrutar todos nuestros suscriptores y usuarios de este contenido, no solamente a nivel lineal, sino también a nivel no lineal, porque en VOD existe una franquicia exclusiva de misterio con lo mejor de History. Y sin más introducción, vamos a ver un poco de lo que es el misterio de los ovnis en Los Álamos con el señor Jaime Maussan. Gracias, Lucas. Nunca antes en la historia y nunca después han caído 4 naves en 3 lugares distintos, muy cercanos el uno del otro. Entre 1945 y 48, muy cerca de la planta nuclear de Los Álamos, al menos 4 naves cayeron a tierra, muy probablemente debido a la interferencia que generaron radares muy potentes de microondas para la protección del único lugar donde se producían bombas atómicas en 1947. Este es el lugar donde en 1947 un ranchero, Mac Brazel, descubrió los restos de un objeto desconocido. No se puede llegar si un experto, un guía, no lo trae a uno hasta este sitio. Al unir las piezas de este extraordinario rompecabezas, podemos entender mejor la actitud, el estado mental de aquellos que estuvieron involucrados. Se trataba de una verdadera amenaza. Seres muy superiores en tecnología merodeaban muy cerca de la base militar más estratégica e importante del mundo. El silencio debería de ser mantenido a cualquier precio. Jaime, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias. Mira, Jaime, participar con History. Igualmente, nosotros tenemos profunda admiración por tu trayectoria, pero sobre todo por tu fascinación, tu conocimiento y tu casi obsesión por todo lo desconocido. Cuéntanos cómo empezó esto. Bueno, yo soy periodista y para mí es muy importante buscar la verdad. Desde que me inicié con Jacobo Zabludowski hace prácticamente 50 años, el objetivo fue utilizar los medios de comunicación para generar conciencia. Es así que, yo desde niño había estado muy interesado en el fenómeno de los objetos voladores no identificados. En el 84 tuve la oportunidad de encontrar el caso de Billy Mayer, y a partir de 1991 una serie de programas que se realizaron en México y que fueron muy exitosos, que duraron prácticamente toda la noche, en al menos 2 ocasiones, desde las 11 de la noche hasta prácticamente las 11 de la mañana, pues marcaron de alguna forma mi destino en ese sentido. Aunque yo sigo siendo periodista y estoy muy interesado en el medio ambiente, también me di cuenta que había un fenómeno que pues era verdadero, que la gente lo estaba grabando con cámaras y que los medios de comunicación, las autoridades, los científicos no querían reconocerlo como tal. Por tanto, y en este afán de buscar siempre la verdad con noticias trascendentes que cambien la actitud de las personas, consideré que este tema era realmente uno de los más importantes que había. Y para mí como periodista es estar buscando la gran exclusiva de todos los tiempos, que es sin duda alguna el contacto extraterrestre. Jaime, hace unas semanas atrás History estrenó con un rotundo éxito la historia de las momias de Nazca contigo. Luego ahora va a estrenar Los ovnis de Los Álamos y además planea muy pronto otro especial de los círculos de cultivo. Cuéntanos, ¿qué significa para Jaime Maussan estar asociado con History
como su brazo de producción. Para mí un gran orgullo, un gran honor. Realmente yo considero en lo personal, y lo digo con pleno conocimiento de causa porque he participado prácticamente con todos los canales, con todos los medios, y digo con todos, y el más objetivo lo apuntaba ya hace un año cuando presentamos las momias de Nazca, el que siempre se mantiene más cerca de los hechos, el que mantiene pues siempre la búsqueda de la verdad es History. Y por eso cuando a mí me hablaron de participar, yo inmediatamente, prácticamente sin condiciones, dije con History sí, y lo sigo repitiendo y lo digo abiertamente, porque no quiero ahondar en las malas experiencias que tuve con otras cadenas, pero con History siempre fue muy bien, porque siempre fueron muy honestos, muy objetivos, y siempre trataron de encontrar los hechos como eran. Y no puedo decir lo mismo en otros casos, desafortunadamente. Pero bueno, para abreviar, pues muy contento de estar trabajando con History. Ojalá y que se puedan realizar muchas más investigaciones. Es mi verdadero interés porque sé que mi trabajo será presentado correctamente en un plano de objetividad, ¿no? Donde no hay nada que temer de cambios, ni de nada, ni de sustos, sino que en verdad estamos con los mejores. Y eso para mí es lo más importante. Gracias por tus palabras. Jaime, de 1945 a 1948 ocurren una serie de fenómenos como consecuencia de estas 4 naves que aparecen, pero creo que nadie puede contar no la historia o los artículos como los vimos, sino lo que no vimos y lo que nosotros no todos sabemos. Cuéntanos tú, en tus palabras, ¿qué realmente ocurrió o crees que ocurrió? Mira, los ovnis de los Álamos. Ahora sí, sí, vamos a empezar con la base, lo que da origen a esta gran investigación que involucra los primeros casos y los que son más importantes, por lo que voy a apuntar a continuación. Hacia el final de la década de los 70, el FBI dio a conocer un memorándum que fue escrito por Guy Hotel, un agente secreto de gran nivel, no era cualquier agente, era un agente muy importante, y se lo escribió directamente a Edgar Hoover, quien era el director del FBI, y lo había comisionado para realizar una investigación, porque debemos de recordar que al FBI, la Fuerza Aérea, de hecho todas las ramas del ejército de los Estados Unidos, que se dividieron en otros años en tres diferentes áreas, dejaron fuera al FBI. Entonces Hoover quería saber, y Hoover envió entonces a Boyd Hotel, quien se entrevistó con una persona no identificada de la Fuerza Aérea, y ahí, gracias a esa información, escribió un memorándum, que es muy importante. Fue escrito el 22 de marzo de 1950. En este memorándum, Hotel le dice que, de acuerdo a la información recibida de la Fuerza Aérea, habían sido recuperadas 3 naves. Ahorita explicaré por qué cayeron 4, pero se recuperaron 3 naves prácticamente intactas. Además, de acuerdo a la información, cuando menos 3 seres alienígenas en cada uno de estos cuerpos. Además, se menciona que los seres iban vestidos con una tela plateada muy especial. No se dice si es en todos los casos, pero se menciona. Y otro aspecto muy importante que se menciona es que las naves habían caído a consecuencia de la interferencia de radares que habían sido localizados en el área. Entonces, llamó mucho la atención. El FBI dice que es el memorándum que ha sido más veces visto, el documento que han presentado más importante o al cual la gente le ha dado el mayor interés de todos los que han mostrado, que son muchos. Entonces, algo había, pero decían que no, que esa información nunca había podido ser confirmada, que era solamente una versión de los hechos, pero a mí me pareció que había muchos elementos ahí que se ajustaban a la realidad. Pero nos faltaban casos. Sabíamos que en Roswell se habían estrellado 2 naves, no una, se estrellaron 2 naves. Una que fue recuperada intacta, la otra que hizo
se hizo literalmente pedazos, ¿no? De ahí surgen las dos naves. También sabíamos una historia que habría sido desacreditada muchas veces, el caso de Aztec, y fue por razones políticas y razones de seguridad nacional que había sido desacreditada, que el 25 de marzo de 1948 había descendido una nave sobre una meseta muy cerca de Aztec, Nuevo México, también muy cerca de Los Álamos, igual que Roswell. En el caso de Aztec se habrían recuperado hasta entre 14 y 16 cuerpos deshidratados, muy importante, deshidratados, pero cadáveres. Es decir, la nave había bajado, digamos, con piloto automático y se había posado ahí. En un momento en que no había quien la pudiera manejar, la nave inteligentemente escogió un lugar y bajó en ese sitio. En Roswell se habrían recuperado, se habla mucho de los números, pero vamos a decir que posiblemente 4 cadáveres y un ser vivo, un ser que fue llevado primero a la base militar de Wright-Patterson en Dayton, Ohio, ¿no? Y entonces faltaba un caso. Muchos especulaban que se había sido un caso en 1942. Yo tuve la suerte de una investigadora, Paola Harris, me llama y me dice, Jaime, he estado en contacto con 2 personas, 2 ancianos. Uno se llama José Padilla, el otro se llama Remigio Vaca. Y ellos eran 2 niños de 6 y 7 años de edad que vivían muy cerca de White Sands, el lugar donde fue detonada la bomba atómica. Y ellos dicen que el 15 de agosto, aproximadamente un mes después de que fue detonada la primera bomba atómica, ellos vieron caer una nave en su propiedad cuando estaban buscando una vaca. Y dan muchos detalles. Y además me dicen que recuperaron una parte de esta nave y que la tienen todavía en su posesión. Entonces yo participé con ella, fui a ver a José Padilla a Los Ángeles, inmediatamente me dio la entrevista, me confirmó todo lo que me había dicho Paola, me dio más información desde luego, y me dijo, bueno, la otra persona, Remigio Vaca, vivía muy cerca de Seattle, y la única manera, bueno, yo me tendría que desplazar hasta allá. Entonces, concerté una cita con Remigio Vaca, y fui y lo entrevisté, y poco tiempo después de que yo lo entrevisté, él murió. Entonces, afortunadamente tenemos ese testimonio que vamos a presentar en la investigación, al igual que el testimonio de José Padilla. José Padilla, además, nos lleva al lugar de los hechos, nos dice dónde cayó la nave, nos da todos los detalles de todo lo que fue encontrado en ese lugar, las personas que participaron, los policías, el ejército, cómo ellos pudieron entrar al interior de la nave y robarse una parte de la nave que yo investigaría posteriormente y se encontraría en lo que parece un metal simple, nanotecnología en su interior, circuitos en su interior. Una mujer que lo investigó en México, lo investiga, me da los resultados, no quiero decir que es por eso porque no lo creo, pero muere de una manera trágica unos días después. También pues tenemos las entrevistas y toda la información. Entonces, pues este caso se fue conformando y entonces había que encontrar los radares, ¿no? Entonces, para confirmar toda esta información, por tanto, nosotros empezamos a buscar estos radares y afortunadamente gracias a la investigación de algunos investigadores de los Estados Unidos, pudimos encontrar uno de estos sitios y además nos dio la información de que en 1945 se utilizaban radares portátiles que eran transportados en jeeps y se movían. Estos radares eran de microondas, muy importante. Recordemos que se deshidrataron los seres. Entonces, estos radares de microondas aparentemente eran muy potentes y se utilizaban porque Estados Unidos tenía mucho miedo de que Rusia o la Unión Soviética pudiera bombardear la planta nuclear de Los Álamos. Los 3 casos, estamos hablando, cayeron cerca de Los Álamos. Por eso son los ovnis de Los Álamos. Y estos radares aparentemente eran también peligrosos para los aviones. Entonces, en 1949,
los dejan fuera de uso y ponen nuevas bases de radares. Siguen siendo muy peligrosas y estas subsisten por 5 o 6 años más, y a partir de 1957 ya se cambia esta tecnología, porque voy a decirles que aparentemente varios aviones militares cayeron por estos radares, y además los operadores se enfermaban de cáncer y de otras cosas. Eran muy peligrosos. Entonces, ahí están todos los elementos. Tenemos los 3 casos. El caso de San Antonio, Nuevo México, tengo la suerte, la fortuna de haber sido el único investigador, junto con Paola Harris, que lo investigó. Los únicos. Y los únicos que tenemos la entrevista con Remigio Vaca y con José Padilla, y que fuimos al lugar de los hechos. Lo mismo pudimos hacer en Roswell. Acudimos ahí con Don Schmidt, quizá el investigador más importante de este caso, y él nos llevó a todos los lugares, incluyendo el hangar 84 y todo esto que había ahí en Roswell, además de la funeraria, todo lo que había y todos los detalles. Y también ahí pudimos armar y entender esta historia, y también pudimos ir a Aztec con nuestros amigos para investigar el caso, estar en el lugar donde descendió la nave, y todo esto nos permitió conformar una investigación que yo pienso nunca antes se ha realizado. Se habla de Roswell, el caso de Aztec, pues siempre se ha metido ruido por muchas razones que yo explicaré en la investigación, pero son casos auténticos y los 3 coinciden en haber caído muy cerca de Los Álamos. Por tanto, estamos ante una historia fantástica que viene a confirmar que el memorándum que Gold Hotel le escribió a Edward Hoover es absolutamente auténtico. Y quiero decirles que esto no ha sido presentado ni siquiera en los Estados Unidos. Esta investigación va a ser una gran exclusiva de History para todos sus televidentes. Y con esta nota, Jaime, quisiera abrir a la ronda de preguntas y respuestas que nuestros periodistas de América Latina tienen para ti. No te vayas. Vamos con la primera pregunta, Mariana. Sí, correcto, César. Vamos a arrancar con Jorge Luis Zuxdorf de Argentina. Jorge Luis. Gracias. Hola a todos, muchos saludos. Querido Jaime, te mando un gran abrazo. Y tengo 2 preguntas juntas. La primera es si para ti esta es la oleada OVNI, más allá que son varios años, más importante de la historia. Y la segunda parte, me gustaría que hagas una reflexión. ¿Por qué siempre el fenómeno OVNI se da alrededor de la actividad atómica, nuclear? Bueno, la oleada OVNI, es muy difícil decir cuál es la más importante de la historia. La más significativa, sin duda, es la que ocurre al final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, desde antes que acabara, y que se manifestó precisamente y muy directamente relacionada con todas las instalaciones nucleares, en este caso con Los Álamos en Nuevo México, pero posteriormente, como sabemos, y ojalá que sea parte de una nueva investigación, todos estos casos que se dieron en lugares donde había silos nucleares, armas nucleares, cabezas nucleares, y no solamente en los Estados Unidos, también en Rusia, porque resulta evidente para estos seres que estas son armas de destrucción masiva y que son armas que podrían terminar con la vida de este planeta. Y por tal motivo creo yo que existe un gran interés de parte de ellos para que finalmente no nos destruyamos y terminemos con la vida de este mundo, porque si bien existen muchos planetas que pueden ser igual a la Tierra, el desarrollo de la vida tan sofisticado que se ha dado aquí posiblemente no sea tan común en otros sitios, y seguramente ellos, como nosotros deseamos conservar la selva Amazonas por toda su riqueza, pues ellos desean conservar a nuestro planeta, y el peligro es que nosotros estamos aquí precisamente utilizando pues este tipo de tecnología que puede ser desafortunadamente empleada para destrucción. Y creo que eso es uno de los motivos por los cuales estos seres, especialmente después de la detonación de las bombas nucleares, se acercaron tanto a nosotros.
Perfecto. La segunda pregunta, por favor, Mariana. Gracias, Jaime. Y la segunda pregunta viene de Colombia, de Erika Mesa de Quienique. Adelante, Erika. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Jaime, ¿cómo está? Bueno. Bien, gracias. Mi pregunta es, bueno, exactamente ¿a quién le convendría que nosotros no podamos establecer un contacto lo más pronto posible con las personas de otros mundos o con los seres que habitan en otros mundos? ¿A quién le convendría y por qué? Bueno, de acuerdo a mi propio, no le conviene a nadie, pero muchas gentes se han sentido afectadas. En 1900, cuando caen estas naves, cuando el gobierno de los Estados Unidos se da cuenta que estas inteligencias están aquí en la Tierra y que se están presentando frecuentemente en lugares estratégicos, hay una discusión para tratar de determinar si esto debe o no darse de conocer al pueblo de los Estados Unidos y al mundo entero. Y lo que se dice es, no dicen ni sí ni no, sino dicen hay que esperar. Si este fenómeno es peligroso, si este fenómeno representa una amenaza, es mejor que esperemos. Estamos terminando una guerra, el mundo vivió en el terror. Hay que fue la Segunda Guerra Mundial, el miedo y también todas las carencias que se tenían en ese momento, y ese fue uno de los primeros motivos que decidió a la inteligencia militar y al gobierno militar de los Estados Unidos a no establecer pues la posibilidad, bueno, en primer lugar informar, ¿no? que estaban aquí, porque en segunda instancia, al informar de que hay seres de otro mundo que además son superiores al gobierno que venció durante la Segunda Guerra Mundial, pues no les convenía, ¿no? Superiores y más superiores que nosotros, que somos los grandes vencedores, no es algo que sea bueno para toda la estrategia y los planes, en este caso de los Estados Unidos. Así es que decidieron, y yo creo que de manera errónea, mantener este secreto, porque ¿cómo sería el mundo en este momento si en 1947 se hubiera abierto este fenómeno al mundo? ¿Cómo sería si desde aquel entonces hubiéramos buscado la posibilidad de iniciar comunicación? Otro elemento muy importante, antes de concluir esta respuesta, es la carta que Robert Oppenheimer y Albert Einstein le enviaron a Harry Truman en apenas una semana o dos antes del incidente de Roswell, donde ya le decían a Truman, ¿cómo nos vamos a relacionar con estos seres? ¿Les vamos a dar derechos? ¿Les vamos a dar el acceso a que bajen en cualquier lugar? ¿Vamos a restringirlos? Son superiores a nosotros. ¿Cómo vamos a manejar a un fenómeno inteligente? Y como no hubo respuesta, en mi concepto, además de todo lo que ya apunté anteriormente, los aterró, porque ¿cómo vamos a manejarlo? ¿Cómo vamos a darles derechos? ¿No les vamos a dar? ¿Qué tipo de obligaciones vamos nosotros a aceptar en esta relación? Entonces era mucho más cómodo, si no se convirtiera en una amenaza, mantener el fenómeno allá, tratar de manejarlo cuando alguien lo fotografiara, dijera, hablara de él, desacreditarlo y seguir adelante, ¿no? Por eso en 1952 se da una oleada muy intensa en Washington, porque fue directamente una llamada de atención de estas inteligencias al gobierno de los Estados Unidos, dado que habían decidido encubrir el fenómeno. Y por tal motivo, pues se presentaron abiertamente, pero a pesar de todo ello, mantuvieron esta actitud de no dar a conocer toda esta información, que ahora quiero anunciarles, quiero decirles, antes del 24 de junio, finalmente el Senado de los Estados Unidos va a dar a conocer la información que que le proporcionen todas las agencias de seguridad, llámese FBI, CIA, llámese el Pentágono, la Fuerza Aérea, la Marina, etcétera, ¿no? Todos
la Agencia Nacional de Seguridad, todo ello va a salir al conocimiento público y finalmente se va a reconocer, quizá no la existencia del fenómeno extraterrestre, pero finalmente que hay un fenómeno ahí que no se sabe qué es, lo cual tendrá que obligar al gobierno de Estados Unidos a iniciar una comunicación, un contacto con estas inteligencias. Gracias, Jaime. La siguiente pregunta, por favor. Sí, es de Patricia Carranza de Publimetro, México. Patricia. Sí, hola, buenas tardes, señor Jaime. Muchísimas gracias por su tiempo. Y yo quisiera justo preguntarle con relación a la respuesta anterior. Escuché y tuve información de algunos medios de comunicación que ya desclasificaron algunos documentos. No sé si eso también ayudó para esta investigación y también pues si ha tenido oportunidad de revisarlos o tener algún acceso a ellos, estos documentos de la CIA. ¿Te refieres a los documentos que fueron liberados el 7 de enero? Es Exacto, verdaderamente sorprendente. Nosotros hemos venido presentando aquí en el noticiero que tengo en México, que yo creo que sería increíblemente importante trabajar este tema con History. No pueden imaginarse ustedes cuántos casos de estrellamientos investigó la CIA alrededor del mundo, cuántos casos de contactos investigó la CIA alrededor del mundo, y en ninguno de ellos los desacreditó. O sea, como son investigaciones internas, pues esto lo manejaban con absoluta honestidad y así presentaron los documentos. Yo creo que, como ustedes saben, el 27 de diciembre del año pasado, 2020, Donald Trump firmó esta ley, este documento que se hizo ley, propuesta por senadores como Marco Rubio, y esto ya es una ley que obliga a todas estas agencias a dar a conocer su información. La CIA no esperó nada e inmediatamente dijo, ahí está todo lo que tengo, son 3,000 documentos, que es una maravilla. Deberían de leerlos, deberían de involucrarse todos los periodistas que me estén escuchando, se van a sorprender de todo lo que investigó la CIA y toda la información que está dando a conocer. Yo no entiendo cómo esto no ha sido un escándalo a nivel mundial, la información que se está dando a conocer, que es información verídica, auténtica. Que sí tiene que ver todo esto que está pasando, sí tiene que ver. No me ayudó en la investigación porque esto es algo que ya había ocurrido y que yo me basé en un documento que fue dado a conocer en 1970 y tantos, el memorándum de Gold Hotel, y lo que traté de hacer fue confirmar que todo lo que se había dicho ahí era absolutamente cierto. Y la conclusión que se va a encontrar en la investigación que presentará History en los próximos días es de que fue un caso, un memorándum auténtico, que toda la información que se da a conocer ahí pudo ser confirmada y por tanto, bueno, pues que estamos un paso más adelante de la aceptación mundial de este fenómeno. Gracias, Jaime. Mariana, por favor, la siguiente pregunta. Sí, seguimos con Marco Dabuz de Monet, Brasil. Olá, Jaime, graças por tu tempo. É uma pergunta da revista Monet de Henrique Januário. Vou fazer lá. Pode ser? Sim. Qual a quantidade de avistamentos de OVNIs e também qual o legado desses últimos acontecimentos históricos para a ufologia? Lo que está preguntando, lo que está preguntando Marco en portugués, pero en español diría, ¿cuántos avistamientos de naves espaciales más o menos se tienen registrados y qué significa o qué legado o qué hemos aprendido de esos avistamientos? Gracias. Nadie sabe cuántos son, nadie sabe. Voy a afirmarles que son de miles de avistamientos de casos ovni. El legado es de que es uno solo. El mensaje de estos seres es uno solo. Su intención es una sola. No están solos en el universo. Existimos muchos seres inteligentes en otros planetas. Esto nos debe llevar a una reflexión profunda
sobre que existen deberes y derechos para todas las civilizaciones que habitamos en este universo, ¿no? Y creo que ese es básicamente el extraordinario mensaje que han traído para nosotros. Quiero decirles que el 19 de diciembre del 2018, una nave, quizá el avistamiento más importante de todos los tiempos, una nave de unos 200 metros de diámetro, estuvo más de una hora sobre el Pentágono a menos de 300 metros de altura, que la videograbaron 4 personas y que demuestran la intención de comunicarse de estos seres. Esa misma nave habría sido videograbada sobre el Kremlin a muy baja altura el 9 de diciembre de 2009. Fue un motivo en los medios de comunicación de Rusia o Rusia, ¿sí?, de gran interés. Se convirtió en la noticia más importante de esos días y fue una situación similar cuando Rusia había enviado al espacio exterior a un misil con 6 cabezas. No pienso que fueran cabezas nucleares, pero tiene esa capacidad este tipo de misiles, que salió al espacio el 9 de diciembre del 2009 y que de alguna manera extraña este misil falló y generó una espiral. Ustedes la pueden buscar, le llaman la espiral de Noruega, que fue vista en muchos países, enorme, gigante, y que para mí fue una clara señal de que estos seres nos están nuevamente diciendo: es necesario iniciar un tipo de comunicación y el espacio exterior no puede ser utilizado con fines bélicos. Creo que en ambos casos esa fue la opción. Y bueno, creo que finalmente es algunas de las cosas que nos quieren decir. Pero repito, finalmente es una sola. No están ustedes solos. Ustedes deben comportarse de acorde con lo que pues somos todas estas civilizaciones que habitamos el cosmos. Mariana, la siguiente pregunta, por favor. Sí, viene de Colombia y es Simón Hernández de Blue Radio. Simón. Jaime, ¿cómo está? Un gusto. Sigo su trabajo en Tercer Milenio hace mucho tiempo y quisiera hacerle 2 preguntas. La primera es, luego de tanto tiempo y tantas historias que se han contado de la mano de History, ¿cuál es el real gran diferencial de lo que vamos a contar en este nuevo producto? ¿Qué más tela hay por cortar? Y la segunda es, nosotros siempre hemos estado muy en este tema ovni, muy americanizados, por decirlo. Siempre nuestra referencia es el Pentágono, la CIA, y no hay mayores referencias de pronto de lo que se hace. Bueno, se acaba de hablar de Rusia, Kremlin, pero de lo que se hace en China, de si hay referencias en Japón, si hay otras agencias, si hay otras grandes potencias detrás de estas investigaciones. ¿Por qué no son tan comunes y estamos como tan centralizados en la CIA o en el material que sale de Estados Unidos? Bueno, considero yo porque Estados Unidos domina a los medios de comunicación de todo el mundo, ¿no? O sea, Hollywood está en los Estados Unidos, algunas de las agencias de noticias más importantes están en los Estados Unidos. Es un país líder en muchos aspectos y fue también el primero, y de ahí la investigación que voy a presentar, en tener tantos casos de accidentes de ovnis cerca de un lugar estratégico tan importante como era Los Álamos, el único lugar donde donde se fabricaban bombas nucleares en 1945, ¿no? O sea, ¿por qué es importante este caso o esta investigación? Porque estamos demostrando aquí que no solamente fue Roswell, también fue Aztec y también fue San Antonio, ¿no? Estamos hablando de que durante esos años un gran número de objetos voladores no identificados se acercaron a este lugar tan importante, que era el único, repito, donde se fabricaban bombas nucleares. Y ahí cerca, por motivos que no, o sea, el ejército no buscaba derribar estas naves. No sabía ni siquiera por qué habían caído. Fue tiempo después, cuando los propios aviones de combate y otros empezaron a tener problemas, que se dieron cuenta muy peligrosos. Ahí es donde viene la conexión y donde para 1950
y la Fuerza Aérea se había dado cuenta que eran los radares los que estaban derribando a todos esos objetos. Y todos cayeron muy cerca unos de otros. Y con estos objetos, después se realiza retroingeniería, como lo sabemos, ¿no? El coronel Philip Corso, que entre 1958 y 1961 trabajó en el Pentágono en el área de tecnología extranjera, pudo él investigar, hacer retroingeniería con algunas de las partes de estos objetos, y esto, de acuerdo a la información que ha sido confirmada por muchos otros, se desarrollaron los circuitos integrados de las computadoras, la fibra óptica, las fibras de alta resistencia, el rayo láser, la visión nocturna. Por tanto, muchos de los grandes avances que se dan al final de la década de los 50, principio de los 60, vienen de las naves extraterrestres. Quizá por todo ello, Estados Unidos se convirtió en el gran centro. Además, fue también el primer país que censuró la información. Entonces, los demás países, cuando de alguna manera confrontaban el fenómeno o les tocaba que en su territorio hubiese caído una nave, pues siempre volteaban a ver a los Estados Unidos. Sabemos que en México, en General Terán, de acuerdo a los documentos de la CIA, en 1967 cayeron 2 objetos, no se dice que naves, 2 objetos extraterrestres, y fueron entregados a los Estados Unidos por el gobierno de México. Luego, en 1975, en Coyame, en Chihuahua, cayó una nave, chocó con un avión, con una avioneta, y fue recuperada, ¿no? Y la historia dice que, y ahí está, digo, yo no la digo, hay libros donde los soldados mexicanos recogieron esta nave, y en el camino, de acuerdo a la información que dio el propio gobierno de Estados Unidos, murieron los soldados mexicanos, entonces bajaron helicópteros de los Estados Unidos, se llevaron la nave, ¿no? Y los soldados, por temor a que fueran a tener una enfermedad, fueron incinerados. O sea, el gobierno de México, Luis Echeverría, pretendieron en 1975 traer esta nave hasta México, y esto generó, pues, que los soldados que lo hicieron fueran sacrificados, y México no se le dio la oportunidad de esta nave. Entonces, pues nadie, dado que la potencia mundial es Estados Unidos, pues nadie ha querido enfrentarse a ellos, y por eso pues sigue siendo el centro, y lo que dicen los investigadores de Estados Unidos, lo que pasa allá, es lo que marca en muchos sentidos lo que todos los demás hacemos. Sin embargo, esto no quiere decir que no hay otras organizaciones. Está el CNES de Francia, están organizaciones en Chile, en Uruguay, también hay en Argentina, en Argentina no estoy seguro, que están investigando oficialmente el fenómeno. O sea, hay una en Argentina, incluso acaban de dar a conocer una serie de casos, pero están más inclinados a tratar de desacreditarlos que aceptar la realidad de este fenómeno. Pero bueno, sí hay otros lugares en el mundo donde se investiga, aunque sea de manera secreta, el fenómeno, seguramente en Rusia y seguramente en China, aunque nada sabemos de ellos, ¿no? Gracias, Jaime. Bueno, ahora tenemos mucha gente que quiere preguntar, pero nos quedan 2 preguntas porque seguimos con las entrevistas 1 a 1 con Jaime, que ya tiene la conferencia esperándolo. Seguimos, Mariana, por favor. Sí, Traten de ser concretos. Por favor, Gustavo de Brasil, le vamos a hablar sobre ufología. Gustavo. Buenas tardes, don Jaime. Un gusto hablar con vos, la gente de History. Muchas gracias por la invitación. Don Jaime, con las divulgaciones nuevas que nosotros miramos acá en Brasil por el canal de History, de los vídeos de Estados Unidos que la Marinha divulgó, y por la primera vez los Estados Unidos habló que de facto los ovnis existen. ¿Cuál tus palabras sobre esa primera interacción de la divulgación de los vídeos? ¿Cómo vos pensa que va a quedar la cosa si los Estados Unidos van a comenzar despacito a hablar que existen, que eles estão acá entre nosotros? Y si hay algún caso acá en Brasil que es especial para vos. Un abrazo. Sí, desde luego.
Efectivamente, me parece a mí que fue un aviso, ¿qué diría yo? Una prueba, un experimento para ver cuál sería la reacción al presentar videos grabados de combate de la Marina del país, ¿no? Y creo que pues se trató de un experimento muy exitoso y por eso creo yo que a partir de ahí los senadores se estuvieron reuniendo con pilotos y entonces de ahí surge esta ley que ahora va a obligar a las diferentes organizaciones de seguridad de los Estados Unidos a revelar su información. Yo creo que viene algo muy grande. Quiero decirles que me han llegado pues algunos rumores muy bien fundamentados de que en los próximos días el diario The New York Times va a dar a conocer una información importantísima que va a ser el preámbulo de lo que va a ocurrir algunas semanas después, cuando el Senado dé a conocer más información. Creo que estamos ya en el camino correcto para que el mundo se entere. El mundo tiene que madurar, el mundo tiene que cambiar. Este fenómeno está aquí y no se puede ocultar, ¿no? En Brasil ahorita, además del caso de 1996, que se estrelló una nave y se fueron recuperados seres, ahora el 12 de mayo, en Mague, cerca de Río de Janeiro, no sé si así se pronuncia, Mague o Mague, cayó aparentemente, toda la información que tenemos es que cayó una nave, que fueron ejecutados varios seres por el ejército de Estados Unidos y Brasil, y que esta nave, o lo que haya quedado de ella, fue llevada hasta los Estados Unidos en esa misma madrugada, o en ese mismo día, 12 o 13 de mayo del año pasado. Creo que son los casos muy, muy importantes que hay en este momento. Vamos con la última pregunta de Alan Uemura, de Thunderwave, de Brasil. Boa tarde, Jaime, tudo bom? A pergunta ela é rápida e simples. Você acha que o fenômeno UFO no mundo ele diminuiu ou é a mídia que tem dado menos destaque nos últimos anos? Obrigado. La pregunta en español sería si tú crees que los fenómenos de ovnis han disminuido o es que la prensa quiere o le conviene hablar menos de lo que realmente está ocurriendo. Sí. No, nunca, y repito, nunca ha habido tantos avistamientos importantes como en el 2020 y 2021. Nosotros aquí en México, en el programa que yo tengo, cada semana estamos llenos de videos grabados alrededor del mundo. Gran calidad y los muy cercanos. O sea, es realmente impresionante lo que ha pasado en los últimos 12 meses. Fenómeno. No me explico por qué los medios de comunicación no le dan a este fenómeno la importancia que tiene. No lo entiendo. O sea, es nuestra obligación. No entiendo por qué el 19 de diciembre del 2018 el New York Times, el Washington Post, no sacaron la información de una nave que estuvo sobre el Pentágono. Se demuestra claramente que no se trata de negociaciones. Hay varios testigos que lo grabaron. ¿Por qué no le dijo nada? No, como periodista, en muchos lugares hemos sacado la información para el fenómeno. César, no sé si tenemos interferencia extraterrestre, pero no se le escuchó bien a Jaime. Pásame a mí. Si se corta él, pásame a mí. Bueno, definitivamente hay alguien que no quiere que Jaime diga todo lo que sepa. Así que ¿no me escuchan? Digan lo que digan, cualquier teoría es válida. Hay una conspiración impresionante en vivo y en directo y todos son testigos. Jaime, nadie te va a callar. Continúa, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Pues dígame, adelante, la siguiente pregunta, yo con mucho gusto. Sí, miren, yo lo que quiero es hacer lo siguiente. Creo que el misterio es dejar misterio, aunque suene redundante.
todos tienen que ver el gran estreno de los Ovnis de los Álamos, solamente con History y con Jaime Maussan, este miércoles 24 de marzo a las 21:50. En Argentina, el estreno es el 3 de abril a las 21 horas y en Colombia el 4 de abril a las 21 horas. Si quieren saber más sobre todos estos fenómenos que existen, que están entre nosotros, que tienen historia y que tienen un montón de cosas que ustedes quieren descubrir junto con Jaime Maussan, solo hay un lugar para hacerlo y ese es History. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Lucas. Gracias, Jaime. Muchas gracias a amigos todos. de la prensa. Gracias, César. Y Gracias. nos vemos. Un viaje que dilucidará lo extraño e los llevaré a un viaje. ¡Todos a bordo! 3, ¿Qué tenemos aquí? No esperaré para averiguarlo. 2, Aquí vamos, aquí vamos. 1. ¡Oh, Dios mío! ¡Ven! ¡Wow! Creí que lo había visto todo. ¡Oh, sí! wow, cada vez se pone mejor. Solo hay una meta. Hazlo grande o no lo hagas. Sí, hagamos dinero. Sí. Eso es. No hay mejor sonido que ese. Bienvenidos a la competencia más brutal jamás creada. Hagámoslo. Comiencen a forjar las armas ahora. Algunos misterios son tan grandes que nos han desconcertado por siglos. Es un viaje que dilucidará lo extraño e inexplicable. La verdad es espeluznante. Algo me vigila. ¡Wow! Ahí está de nuevo. Sí. ¡Bum! Justo así. Dios mío. Es real. ¡Despierten! Una trama como la de una película de Hollywood. La más sorprendente operación caballo de Troya en la historia del espionaje. Esta crisis podría decidir el destino de la nación. Algunas de las mejores historias que se han contado cobrarán vida. Todo depende de ti. Aunque parezca cosa de niños, coleccionar buenos recuerdos es un trabajo serio. Mike y Frank tienen todos los juguetes, así como lo oyes. Bolas, arte folclóricos, Bicicletas, motocicletas, tractores de pedal, objetos militares, bifurcaciones, pistolas de juguete. Cazadores de Tesoros. Nuevos episodios. Domingo a las 11:30 de la noche. Disponible en History Play y History On Demand. Es la semana más importante para la religión cristiana. Y en History 2 diseñamos un evento especial para conocer más sobre la fe. Una mirada completa a los sucesos que relatan las últimas horas de la vida de Jesús. Y el estreno de 2 episodios de nuestra exclusiva serie Buscando a Dios. Especial Semana Santa, del 1 al 4 de abril, por History 2. Misterios del pasado. Es hora de investigar. Misterios de otro planeta. Dios mío. Misterios inexplicables. La verdad es espeluznante. Misterios de la Guerra Fría y del fin del mundo. Todo agente secreto camina en la cuerda floja. Lo único que no es un misterio es dónde encontrarlos. Síguenos en el carrusel de misterio de History VOD.